De mi querido abuelo se contaban innumerables anécdotas. En nuestro círculo familiar siempre se le mencionaba con gran respeto y admiración. Se decía que era un individuo de una fortaleza inquebrantable, de carácter férreo y con un espíritu indomable. Era un hombre de campo, de esos que imponían respeto con solo cruzarse en su camino, ya que no dudaba en mostrar su machete ante cualquier amenaza percibida. No obstante, entre todas esas narraciones fascinantes, hay una en particular que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Mi querido abuelo era una persona que no contaba con demasiadas amistades, ya que prefería disfrutar de su alcohol en soledad, llegando incluso a embriagarse y terminar tendido en el suelo, justo en las afueras de nuestra vivienda. A él no le gustaba demasiado socializar con otras personas, pero sin embargo, demostraba ser muy competente y eficiente en su desempeño laboral. Desde muy temprano en la mañana, él se levantaba con el primer rayo de luz del día, y no regresaba hasta que el sol se escondía en el horizonte. Al llegar a casa, se tomaba un momento para cenar con su familia, asegurarse de que todo estuviera en orden con su esposa e hijos. Y finalmente se retiraba a descansar en su cama para conciliar el sueño. Mi abuelo, debido a su incansable labor, siempre fue sumamente favorecido en sus extensas propiedades rurales. Contaba con un grupo de trabajadores locales que le brindaban su valiosa asistencia en las tareas diarias. En aquellas vastas extensiones de terreno, se producían cosechas abundantes y de excelente calidad, destacando especialmente el maíz y una amplia variedad de frutas frescas y jugosas. Esta situación, sin lugar a dudas, podía generar celos y resentimiento en cualquier individuo que habitara en aquella región. Pero a mi querido abuelo eso no le importaba en lo más mínimo. Él simplemente anhelaba trabajar arduamente, cumplir con sus responsabilidades de manera impecable, asegurarse de contar con los recursos económicos necesarios para brindarle a su amada familia, y garantizar que nunca faltara un suculento manjar sobre la mesa. En aquel pequeño y remoto pueblo donde él solía residir, se narraban innumerables leyendas y relatos, llenos de misterio y terror, que involucraban a seres sobrenaturales como brujas, nahuales y otras entidades siniestras. Todo esto acabaría vinculándose de manera inesperada con un suceso que, en circunstancias sumamente singulares y extraordinarias, afectó a mi venerado abuelo. El ganado y los animales de repente comenzaron a perecer de forma misteriosa y macabra. Las vacas amanecían sin vida y sin cabeza. Las gallinas desaparecían misteriosamente para luego ser halladas brutalmente desmembradas. Al parecer, durante las noches, alguna especie de criaturas desconocidas y aterradoras acechaban y asolaban su apacible rancho. Pero lo raro es que, peculiarmente, solo ocurría en el de mi abuelo. En los demás ranchos sí hubo uno que otro caso aislado, pero en el de mi abuelo parece que se habían ensañado. Dicha situación empezaría a crear una gran consternación entre mi abuelo y mi abuela. Aquel hombre valiente, como era de esperarse, estaba dispuesto a luchar, a defender lo suyo, sus tierras, aun a costa de la sangre. Mi abuelo estuvo tanteando los días en que aquellos ataques se daban. Los estuvo marcando, y cuando supo cuál era el día en que coincidían más muertes de animales, ese mismo día él salió, con su escopeta, dispuesto a luchar, sin importar que tuviera que matar al culpable. Mi abuelo no le tenía miedo a nadie, y es por eso que, esa noche, aun cuando estaba haciendo un fuerte viento, aun cuando la luz de la luna iluminaba y llenaba de misterio las tierras de aquel rancho, había un silencio muy profundo, y no había ningún alma vagando por aquellos rumbos. Mi abuelo se despidió de su mujer, llevando su escopeta bien cargada, y con varios cartuchos en los bolsillos. Con todo esto, pues ahí salió mi abuelo, lleno de valor. Mi abuela nomás lo vio perderse en la oscuridad, caminando con gran seguridad y determinación. Mi abuela empezó a rezar, se persinó, y pidió para que todo saliera bien. Ella no estaba de acuerdo en que mi abuelo saliera nomás él solo, podría ser arriesgado, porque nomás de imaginarse lo que le pasaba a los animales, eso daba bastante miedo, y ponía en riesgo la seguridad de aquel hombre. Aquella noche mientras mi abuela estaba esperando en casa, fueron pasando los minutos, y mi abuelo nomás no regresaba. Al pasar de 2 horas, nomás escucharon unos disparos. La escopeta de mi abuelo se había hecho sonar. A mi abuela le entraron los nervios. Ella sabía que algo pudo haber pasado. Sin embargo, la incertidumbre le atacó, y empezó a oprimirle el pecho. A mi abuela le faltaba el aire de los nervios, pero no le quedó más que encarce prender una veladora a la Virgen, y seguir rezando. Pasaron unos instantes, y pues, mi abuelo nomás no regresaba. Mi abuela estaba preocupada, mientras sus hijos estaban dormidos. Ella tomó la decisión de salir a averiguar lo que estaba ocurriendo. Cuenta mi abuela que apenas puso un pie fuera de la casa,
Cuando de pronto, nomás escuchó los gritos de una de las vacas. Empezó a escuchar cómo las gallinas revoloteaban. Como si algo anduviera por ahí, buscando saciarse con su sangre. Mi abuela se quedó paralizada. Pero aún así, con el valor de ir a buscar a su esposo, siguió avanzando, dio varios pasos hacia el frente. Pero cuenta que donde estaba el gallinero, nomás escuchaba como una tras otra. Las gallinas iban siendo destrozadas. Mi abuela cuenta que vio una especie de sombra, una figura que no tenía una forma bien definida. Se le alcanzaban a notar brazos y piernas, pero aquello no era completamente humano. Era algo distinto, como salido del infierno, directamente para atacar y saciarse con la sangre de los animales. A mi abuela le temblaron las piernas. No le quedó más que regresar, tomar un machete y quedarse ahí pegada en la puerta, al tanto por si aquello entraba. Ella tendría que defenderse, de estar ahí sentada junto a la puerta, recargada. Mi abuela cuenta que se quedaría dormida. El cansancio la venció, pues había sido un día difícil, y ni siquiera la angustia de lo que le había pasado a su esposo la pudo mantener con los ojos abiertos. Cuando pasaron más horas y amaneció, uno de sus hijos ya estaba despierto, pidiéndole algo para desayunar. Mi abuela, en cuanto abrió los ojos, de inmediato pensó en mi abuelo. Le dijo al niño que se quedara ahí, y le dejó un pedazo de pan y leche en la mesa. De inmediato mi abuela salió a buscar a su marido, pero por más que buscaba e indagaba por aquí y por allá, no aparecía nada, no había rastro del hombre. De inmediato mi abuela comenzó a llamar a otras personas del pueblo. Les empezó a contar de la situación, y con esto empezaron una búsqueda. Fue cosa de un par de horas para que un hombre diera la señal de que había encontrado el cuerpo de mi abuelo. De inmediato todas las personas acudieron hasta dicho lugar. Mi abuela iba apresurada con los nervios de punta, con el alma llena de angustia, aterrada de que aquello realmente fuera el cuerpo de mi abuelo. Cuando llegó por fin, junto con otras personas, empezaron a remover algunas hierbas del barbecho. Ahí estaba su cuerpo, tirado sobre el suelo, apenas si levantado por la paja que lo sostenía. Pero las condiciones en las que estaba eran realmente horribles, parecían sacadas de una pesadilla, porque el cuerpo de mi abuelo había sufrido una muerte realmente extraña. Se los digo porque su cuerpo parecía que estaba completamente absorbido, como si algo le hubiera chupado la carne y la sangre, porque solamente se le veía todo el pellejo pegado al hueso. Ya no tenía los ojos. Tenía la boca abierta. Había muchas moscas por ahí y el fétido olor de inmediato hizo que algunos comenzaran a toser, incluso a vomitar. Mi abuela estaba impactada, completamente en shock. Las condiciones de la muerte de mi abuelo eran completamente inexplicables. Aquello no parecía ser el ataque de un animal, tampoco el de alguien que se hubiera agarrado a golpes con mi abuelo. Aquello era algo mucho más espantoso. Alguna clase de monstruo, alguna entidad desconocida. Era imposible que le hubieran chupado la sangre y la carne. De esa forma, a mi abuela le sorprendió todo aquello. Ella quedó completamente traumada y dicha condición mental le duró por muchos años. Se le dio una sepultura a mi abuelo y en aquel rancho. Todos se quedaron con el misterio de la forma en que murió aquel valiente hombre, quien solamente quería defender sus tierras a su familia. Hasta la fecha no hubo una explicación para lo que ocurrió, pues tras su muerte, los ataques a los animales en el rancho terminaron. Como mencioné, en el lugar se hablaba de brujas, tenaguales y de otros seres extraños, y se dice que alguno de estos fue quien lo atacó. Pero realmente algunas de las hipótesis que se manejan es que alguna magia oscura, alguna envidia o incluso que alguna bruja lo chupó. No se sabe, ya han pasado muchos años desde aquello y en el tiempo ha quedado olvidado aquel acontecimiento. Por eso es que lo he revivido hoy aquí con ustedes, porque sé que en los ranchos ocurren muchas situaciones, muchos misterios que no se esclarecen, porque en esos lugares la soledad abunda, la oscuridad también, y es muy peligroso andar por ahí en las noches, porque se puede ser presa de los seres de la noche que salen de cacería. Y que probablemente el día de mañana, si ustedes llegan a andar por un lugar así, puede que sufran lo mismo. Por eso es mejor andarse con cuidado. No me gustaría que les llegue a pasar lo mismo que le ocurrió a mi abuelo. Antes de ir con el segundo relato, recuerda dejar un me gusta, suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Dicen que cuando una mujer está embarazada, debe cuidarse mucho más de las envidias, pues es mucho más susceptible a recibir las malas energías. Esto se le dijo a mi hermana Chayo, cuando estaba embarazada, y es que cuando yo era niño, vivíamos en un rancho. Ahora ya soy un hombre de edad avanzada, pero en aquellos tiempos, un rancho en el estado de Guanajuato fue el que nos albergó, y sirvió de cuna para nuestra familia. La hermana Chayo era hermana de mi madre. Era una mujer muy guapa. La querían muchos hombres, por eso es que su papá la cuidaba mucho, de que no se la fueran a robar.
Pues en aquel rancho se decía que varios hombres ya le habían echado el ojo, y la querían raptar, para que así ya no hubiera manera de que regresara a su casa. Pues como bien saben, las tradiciones de antes eran así. Si un hombre se llevaba a la fuerza a una mujer, para que pasara la noche fuera de su casa, esto representaba una deshonra para la familia de la muchacha. Por ende se convertía en la posesión de aquel que se atrevía a robarla. Con mi hermana Chayo querían hacer lo mismo, pero su papá se puso bien abusado, y la estuvo cuidando hasta que por fin le consiguieron un buen pretendiente, uno que fuera serio, y que formalizara las cosas como Dios manda. Mi abuelo y papá de mi hermana Chayo tiró la casa por la ventana. Para aquella boda, gastó mucho dinero, mató varios puercos, e hizo comida para mucha gente. Las fiestas de rancho siempre han sido bien bendecidas, con mucha comida, alcohol y demás. A mi hermana Chayo le llovieron muchos regalos, muchas bendiciones por parte de las familias, por parte de los invitados. Sin embargo, no se contaba con que, entre esas gentes que le deseaban bienestar, salud y amor, se encontraban las más horribles envidias. Y es que el esposo Julio, el hombre con el que se casó mi hermana Chayo, era un hombre que también era bien galán. Muchas mujeres lo querían, él habían dado con varias, y entre estas, una que otra lo querían pescar pa' marido. Sin embargo, pues mi hermana Chayo fue la ganona. Y con esto, pues también se ganó los malos deseos. A los pocos meses después de haberse casado, mi hermana Chayo quedó embarazada. Ella ya vivía junto con el esposo Julio en otra casa, ya no en la de mis abuelos. Al parecer aquel hombre pues sí la quería bien. Pero bien decían que por las noches a veces se escapaba a tomar, y se daba unas vueltas con una de las mujeres de ahí del pueblo. Una tal amiga Roberta. Aquella mujer tenía muy mala fama. Decían incluso que hacía magia oscura, que no era una persona de fiar, que era envidiosa, rencorosa, alguien con quien mantenerse bien distanciado. Pero bueno, aquellos rumores terminarían llegando a los oídos de mi hermana Chayo. Pero era una realidad. Que en esos tiempos, pues ella no podía hacer mucho, solo aguantarse. Pero se dice que aquella mujer, la tal amiga Roberta, pues quería al esposo Julio como marido, quería robárselo para ella sola. Pero pues él no más no quería. Según las palabras del esposo Julio, pues amiga Roberta no más era una de esas mujeres que sirven para la cama, para entretenerse un rato, pero que no sirven como para mujer de todos los días. Se dice que el esposo Julio terminaría dejando a amiga Roberta. Esto le causó mucho dolor y la mujer, quedando muy ardida, le lanzó unas maldiciones al esposo Julio, haciéndole saber que la tempestad, la tristeza y la tragedia caería directo en su familia. Pero el esposo Julio no hizo mucho caso de aquello. Él siguió una vida aparentemente tranquila, pero le seguía entrando duro al alcohol. Mientras tanto el embarazo de mi hermana Chayo iba avanzando más y más. Sin embargo ella tenía unos extraños achaques, algo fuera de lo normal. Pero bien decía mi abuela, que simplemente era una mujer primeriza, que seguramente mi hermana Chayo estaba exagerando. Pasaron más meses y la panza de mi hermana Chayo creció. Ya era momento de dar a luz. Fue para una mañana, en la que mi hermana Chayo se levantó como de costumbre. Muy temprano, antes del amanecer, ella solía ir a moler el maíz, para empezar a hacer las tortillas, para hacer el almuerzo, para que así en cuanto el esposo Julio se levantara, se fuera a trabajar. Pero apenas agarró un molote de masa y lo empezó a palmear. Cuando en eso, vio que de su entrepierna empezaba a salirle un líquido extraño. Podríamos pensar que se le rompió la fuente, pero según lo que se argumenta, mi hermana Chayo describe el aroma de aquel líquido como algo muy desagradable, como si aquel líquido estuviera podrido. De inmediato el esposo Julio llevó a su mujer a la cama y le dijo a una de las muchachas que le ayudaban, pues que se fuera a buscar a la comadrona, para que ayudara así a que mi hermana Chayo diera a luz a su hijo. La comadrona tardó un poco, porque no vivía tan cerca. Mientras tanto mi hermana Chayo se quejaba horriblemente de los dolores. Ella se retorcía y parecía que aquello no era un parto normal. Se notaba de inmediato que vendría con complicaciones. El esposo Julio estaba fuera de la habitación. Cuando llegó por fin la comadrona, allí iba acompañada de una muchacha. Llevaban un morral con cosas. Llevaban agua caliente y también algunos trapos. Dejaron al esposo Julio allá afuera, mientras que la comadrona y la otra muchacha se encargaron de todo. Aquella mañana parecía que el sol no quería salir. Estaba muy fría, el tiempo transcurría muy lento y la incertidumbre impregnaba cada rincón de aquel lugar. También la mente del esposo Julio no sabía qué estaba pasando, porque los gritos y la agonía que estaba viviendo la hermana Chayo no eran normales. Algo seguramente no estaba bien. De un momento a otro, mi hermana Chayo dejó de gritar. El esposo Julio
De inmediato abrió la puerta. Sabía que el niño había nacido. Pero en cuanto abrió y se metió, la comadrona se le quedó viendo, con una cara de incertidumbre. Pues ¿qué pasó? ¿Dónde está el bebé? Quiero ver a mi hijo. La comadrona nomás vio a su muchacha ayudante. Había mucho silencio. Es como si algo anduviera muy mal con el bebé. La comadrona traía al bebé envuelto en unas cobijas. Se fue acercando al esposo Julio y le destapó la cara. Lo siento mucho, esposo Julio. Pero el bebé nació muerto. Lo que me preocupa aquí es que mire, a mí se me hace que alguien les deseó el mal. Les han de haber hecho magia oscura. De verdad lo siento. Este bebé no tenía la culpa. Cuenta el esposo Julio que en cuanto vio al bebé, este estaba muy raro. Su cuerpo presentaba ciertas deformaciones. Sobre todo en su cara. Su cráneo estaba alargado y según cuenta ese señor, el bebé parecía tener forma extraña. De inmediato le salieron lágrimas y le regresó el bebé muerto a la comadrona. Esa cosa no es mi hijo. Y ahora lléveselo lejos. Entiérrelo por ahí. Ya no quiero saber nada de esto. El esposo Julio se salió muy enojado. Se fue a tomar. Ni siquiera había almorzado. Ya se andaba empinando la botella. El impacto de lo que vio fue horrible y mientras tanto, la hermana Chayo estaba inconsciente. Aquel parto había sido una prueba durísima de vida, de la que apenas si sobrevivió. La comadrona hizo caso de las palabras del esposo Julio. Le pidió a su ayudante que se llevara afuera al niño. Que lo llevara por ahí al monte y que lo enterrara. Cuando mi hermana Chayo se despertó y se le informó de aquello. Ella estaba muy triste, destrozada, no podía creer en la aberración que había tenido como hijo. Pero ella estaba muy triste de saber que en realidad alguien les había hecho magia oscura. La comadrona como también sabía de esas cosas. En cuanto mi hermana Chayo se despertó, pues ahí estuvo haciéndole una limpia. Le dio unos amuletos y también le dio unos brebajes para que se curara rápido. Le dijo que el karma iba a caer con mucha fuerza sobre la persona culpable. Porque ella estaba segura de que aquello había sido magia oscura. Que no era cualquier cosa. Que fue un mal que se sembró en el bebé y como mi hermana Chayo era muy vulnerable por estar embarazada. Por eso es que se le deformó la criatura. Por los malos deseos de aquella persona envidiosa. Lamentablemente para mi hermana Chayo, ella ya no pudo tener hijos y eso no le gustó al esposo Julio, quien terminaría abandonándola, pidiéndole el divorcio. Aquello le trajo muchas tristezas a mi tía. Ella ya no se volvió a casar. Fue una mujer sola hasta el final de sus días. Pero también es cierto, debo contarles de que la magia oscura fue un tema real en este caso. Porque meses después de aquel parto y de que la curandera y comadrona haya ayudado a mi tía con su magia oscura para hacerle las limpias y demás cosas. Pues resulta que amiga Roberta, aquella que era la amante del esposo Julio, esa mujer misteriosamente cayó enferma. Nadie sabe de qué, nomás dicen que se le hicieron unas bolas en el estómago y sufrió mucho cuando la muerte se la llevó. Quienes estuvieron cerca relatan que aquella fue una muerte bastante lenta y agonizante. Un sufrimiento que parecía casi eterno. Pero al final eso comprobaba que esa mujer le había puesto el mal a mi hermana Chayo y de manera justa se le había regresado. Sé que todo este tema puede ser controversial. Parece fantástico el hecho de que alguien nazca con dichas deformaciones. Pero al final este es un caso verídico que pasó en mi familia. Ustedes juzgarán en base a sus creencias. Pero yo solamente quería contarles esto. Porque así como este caso, hay muchos otros en los ranchos donde mucha gente es víctima de la envidia. Sobre todo de la magia oscura. Del esposo Julio ya no se supo mucho. Se dice que se fue para el norte y que se consiguió otra mujer. Mi hermana Chayo murió prácticamente de tristeza. Ella fue una mujer sola y así se quedó hasta sus últimos días. Ella murió de diabetes y su final fue realmente horrible. Espero que en el cielo tenga un descanso. Porque en la vida nunca lo tuvo y todo por la culpa de una mujer miserable. Que con envidia y con magia oscura le terminaría destruyendo completamente la vida.